Al final uno va aprendiendo tanto en la carrera que luego volteas a ver y dices, eso sí valía la pena, ¿no? Ya, pero eso, ustedes no lo van a entender a esta edad, yo tampoco lo entendí a esta edad, ¿no? Uno quiere el éxito, ¿no? Quieres la carrera, quieres conseguir el título. Ya a mi edad te volteas a ver y dices, hay que pasar muchas cosas que eran más importantes, ¿no? Pero eso, ¿de qué tenía miedo? ¿Qué pasa? Voy a pasar una lista, por favor, para... ¿Alguien me puede ayudarnos? ¿Qué sabe? Gracias, sí, gracias. Ustedes ya han hablado de la región lateral del cuello, de los músculos de la región del hueso iliares, también ya lo tenemos. Eso no son hablar nosotros, ¿ya? Esos son acá tres músculos de la región posterior del cuello, y ahí sí vamos a entrarnos a lo que nos interesa más, que son los músculos de la región del tórax posterior. De hecho, que la pregunta que tiene que venir del esternocleidomastoideo es pues la famosa tortícolis, ¿no? El paciente que de pronto se queda con la cabeza porque él no puede enderezarla, ¿no? Es el esternocleidomastoideo, es una patología extremadamente frecuente, seguramente alguno de ustedes les ha dado, y si no les va a dar, ¿no? Y esto tienen que estudiar, sí, de todas maneras, los músculos ioideos, los supra y los infraioideos. Y estos que no son en realidad músculos tan importantes, no creo que de acá entre mucho para el examen, pero tenemos que verlo de todas maneras, ¿no? Entonces tenemos el recto anterior, que son los músculos para las ventrales que están posteriores, ¿ya? Ustedes ya por el recto anterior han hecho los que están anteriores y los que están anterolateralmente, ¿ya? Entonces estos son los que están posteriores. Es el músculo recto anterior mayor de la cabeza, se inserta en la apófisis basilar, por debajo del tubérculo anterior de la C3, C4 y C5. ¿Y cuál es su acción? Estos son flexores, ¿no? Flexionar la cabeza. Flexionar la cabeza sobre la columna vertebral y flexionar las primeras vértebras cervicales sobre las siguientes. ¿Ya? ¿Cuál otro tenemos? El músculo recto anterior menor de la cabeza se inserta por arriba en la cara interior de la apófisis basilar, por abajo en los vasos laterales del atlas en la apófisis transversa. ¿Cuál es su acción? También flexión inclinar la cabeza. Y el músculo largo del cuello, que tiene su inserción en la porción oblicua desde arriba, en el tubérculo anterior del atlas, y en los tubérculos de C3, C4, C5, una porción oblicua ascendente en los cuerpos de D2 y D3, y arriba en los tubérculos anteriores de C4 y C5. ¿No? Hay una porción longitudinal, ¿no? Que tiene un cuerpo inserta en los cuerpos de las tres primeras vértebras dorsales y a las 3 o 4 últimos en las vértebras cervicales, ¿no? Ya miren ustedes más grande, por eso se llama músculo largo del cuello, ¿no? ¿Y qué acción tiene el flexor? ¿No? Flexor de la columna cervical. Listo. Entonces, eso es lo que tenemos que decir de los músculos que están posteriores al cuello. Ahora, ahí, chicos, en la región posterior hay triángulos, ¿ya? Eso lo dejo para ustedes, hay que buscar triángulos ahí, hay un montón de triángulos en la literatura por detrás de su clase
musculares importantes. Estudien un par de triángulos que sean los más grandes, los más amplios, porque de repente también eso se les puede ver. A ver, los casos van a ser como esto, ¿no? Paciente de 30 años, acude a consulta tras sufrir un accidente de tránsito tipo alcance, ¿no? Los accidentes de tránsito tipo alcance es cuando ha ido con otro carro, no hay mucho que enfrentar con otro carro, ¿no? Presentando un dolor cervical, o sea, no frontal, mejor dicho, hacia atrás, ¿no? Otro carro lo alcanza, como su nombre lo dice, no está viniendo y por atrás queda. Entonces, presenta dolor cervical anterior, situación de la borrosis. En la radiología hay una nueva disfagia y dificultad para tratar. Estos son distractores, ¿ya? Distractores. Hasta ahí no les quiere decir nada. Solamente les está hablando de un evento, de un paciente que ha tenido el alcance de un vehículo. El médico sospecha de una distensión de los músculos flexores. Cuando son flexores nos estamos refiriendo a los anteriores que hemos visto, ¿no? Esos son los flexores, ¿ya? Profundos del cuello, por hipertensión músculo. ¿Cuál de los siguientes músculos es el principal estabilizador de una columna cervical que suele verse afectado en este mecanismo de latigazo, ¿no? Siempre hace así la cabeza, ¿no? ¿Le está rompiendo mastoidea o no? Porque ese no es un músculo anterolateral, ¿no es cierto? Los escalenos tampoco, porque son anteriores. Y el trapecio es un músculo que pertenece a esto, al tórax, está en la región dorsal, que pertenece al tórax. ¿Cuál sería el largo del cuerpo? ¿Cierto? Una paciente refiere cefaleas tensionales que se originan en la base del cráneo después de largas jornadas de trabajo frente al computador. En la evaluación física se observa una postura de cabeza adelantada. El examinador detecta debilidad específica al realizar la flexión de las articulaciones central-occipital. Flexión, ya nos está hablando de los posteriores, ¿no? Sin involucrar los músculos superficiales. ¿Qué músculos se encuentran inhibidos o debilitados? Y ahí estamos sacando todos los superficiales. ¿Cuál es esta salida? El esplenio, el recto posterior, el verdadero escápula, los rectos, ¿no? Los rectos anteriores mayor y menor de la cabeza. ¿Cierto? Se presenta el caso de un niño con un absceso retrofaríngeo. Durante la revisión de la tomografía, el radiólogo señala que la colección fruleta se encuentra inmediatamente anterior a la columna vertebral, desplazando hacia adelante la pared posterior de la faringe. ¿Cuál es el plano muscular que sirve como límite posterior inmediato de esta porción infectada? Los infrayoideos no, porque esos están adelante, ¿no? Los constrictores de la faringe tampoco. Músculos prevertebrales o escalenos. Los prevertebrales, ¿no? Muy bien. Aparece un poco de la sarcoidosis, cervicales. A mí me toca hablar de estos músculos, ¿ya? Y de estos, los más importantes, chicos, si es que al final ya no les alcanza el tiempo para estudiar, estos son los que tienen que aprenderse: trapecio, dorsal, romboides, angular y los cerrados. Estos, conceptos en esto. Yo no dudo que entre preguntas sobre estos músculos, ¿ya? Pero estos ya casi son de cabeza, porque son los músculos más importantes. Muy bien. Y los otros músculos que también son los músculos de los canales vertebrales, el iliocostal, el dorsal largo, el trapez espinoso, los músculos intertransversos del cuello, del dorso lumbar, y los músculos espinosos e interespinosos que son más profundos. Bueno, la BD de la ponencia es el trapecio, definitivamente. Ensayan poniendo muchos casos clínicos, creando muchos casos clínicos del trapecio. ¿Cuáles son sus inserciones internas? Por arriba, el trazo interno de la línea curva del occipital superior y la protuberancia occipital externa. Por dentro, el ligamento cervical posterior desde la protuberancia occipital externa a la apófisis espinosa de la sexta cervical, y en el vértice de la apófisis espinosa de la séptima cervical a las 10 o a la 11 dorsal. Ahí van todas sus inserciones. Las inserciones, estas son las inserciones internas. Las externas, en el hombro, miren, en el hombro, los fascículos superiores, en un tercio externo del borde posterior de la clavícula, en su cara superior, los fascículos medios en el borde posterior de la acromia y el borde posterior de la espina del omóplato, y los fascículos inferiores en la espina del omóplato. ¿Ya? ¿Cuál es su acción? Es elevar el muñón del hombro, ¿no? Y aproximarlo a la línea media. ¿Ya? Esa es la función del trapecio.
¿Listo? A ver. Me falta el mejor. Músculo trapecio. Origen protuberancia occipital externa. Ligamento nucal apófisis espinosas esquímeter. 12. Inserción tercio lateral de la clavícula, acropio intestinal de la escápula. Función: interviene la rotación, aducción y elevación del hombro, lateroflexión y rectificación del cuello, rectificación dorsal, inervación, nervio accesorio y plexo cervical C3 C4 y elevación arterial transversal cervical. Este es otro músculo que tiene que aprenderse, ¿ya? Este es un músculo típico para, el caso clínico típico es el músculo de para escalar, ¿no? Para escalar. Dorsal ancho, ¿ya? Inserciones por dentro de la apófisis espinosa de la sexta o séptima, de la última dorsales, 5 lumbares, en la cresta del sacro, en un tercio posterior del lado externo de la cresta ilíaca, en la cara externa de las 3 o 4 últimas costillas, la cara externa de las 3 a 4 últimas costillas y por fuera en el fondo de la corredera bicipital, ¿no? Ustedes pueden observar acá la corredera bicipital. Vamos a bajar el músculo dorsal ancho, también conocido como transistor dorsal-oculatus. Un cuadro que se va a formar la superficial de los músculos posterior dentro. Es ancho y aplanado en toda la parte inferior de los y se va a extender desde la región lumbar hasta abajo, miren, a diferentes decisiones. Mediante una buena velocidad las apófisis espinosas de las 6 últimas vértebras torácicas y las vértebras lumbares visibles. También en la cresta sacra se decide la restilla en su tercio posterior. Y la velocidad algunas vueltas musculares de las 4 últimas costillas. Finalmente va a terminar en el fondo del surco interno, conocido como surco bicipital. Hablemos de su acción. Inicialmente es extensor del brazo. También va a presentar contracción, que es aducción del brazo. Finalmente presenta rotación medial del dedo. Sabemos que va a ser inervado por el nervio dorsal del plexo brachial. ¿Cuáles son sus funciones? Dirigir el brazo hacia abajo, adentro, atrás, ¿no? Acción de trepa. Romboides. Inserciones por dentro, la porción inferior de del ligamento cervical, la apófisis espinosa de la séptima cervical y de las 4 a 5 primeras dorsales, por fuera del borde espinal del omóplato, y tiene 2 fascículos, el romboide inferior o mayor y el superior o menor, ¿no? Hasta el superior y el inferior. Acción de llevar el omóplato hacia adentro. El angular del omóplato tiene sus inserciones abajo en el ángulo superior del omóplato y arriba en el tubérculo posterior de las apófisis transversas de las vértebras cervicales. Su acción es llevar hacia arriba el ángulo superior del omóplato o inclinar hacia así la columna cervical. Esto, de verdad. El cerrato menor posterior superior
tiene sus inserciones en la parte inferior del ligamento cervical, en la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical, en la primera, segunda o tercera dorsal, en la cara externa y en el borde superior de la costilla de la segunda, tercera, cuarta y quinta, ¿no? Son sus inserciones distales. La acción elevar las costillas, que es un músculo inspirador. Y el serrato menor o posterior inferior tiene su inserción en la apófisis espinosa de la osseada, dorsal y en la primera, segunda y tercera lumbares, y su inserción distal en la cara externa, en el borde inferior de las cuatro últimas costillas. Ahí estamos hablando un poquito de los serratos. Aquí ya vienen los músculos de la nuca, ya estos, no queda mucho tiempo estudiando esto porque no creo que nada de esto entre. Son los esplenios, en un tercio inferior, se insertan en un tercio inferior del ligamento cervical, las apófisis espinosas de la séptima vértebra cervical, a la cuarta y quinta de las dorsales, en la línea curva occipital superior, en la cara externa del mastoides y en el vértice de la apófisis transversa del atlas final. ¿Cuál es su acción principal? Imprime la cabeza movimientos de extensión, de inclinación lateral, de rotación. Ahí está uno de los músculos esplenios. De la cabeza y del cuello, bilateral, o sea, de ambos lados, derecha e izquierda, teniendo 4 vientres musculares en total. Sus orígenes son la mitad inferior del ligamento sobre las apófisis espinosas de la séptima vértebra cervical, la tercera vértebra torácica o dorsal, insertada en las últimas cuerdas del hueso temporal a la deposición formado por las posteriores de los nervios cervicales, medios e inferiores, principalmente por el nervio cigotécnico. Se encuentra integrado por las ramas de la arteria muscular, arteria cervical transversal, arteria vertebral y la arteria cervical, ramas musculares de la. ¿Se dan cuenta entonces? Estos músculos están inervados por el nervio cervical, el peso cervical. Músculo esplenio cervical bilateral, o sea, derecho e izquierdo. Sus orígenes vienen de las apófisis espinosas de las vértebras dorsales o torácicas de la presa de las asciende y se insertan en las apófisis nasales de las vértebras cervicales, uno a 7, compartiendo inervación, liberación e impulsión con la de la cabeza. Otro músculo es el complejo mayor o músculo semiespinoso de la cabeza, que es su actual denominación. Tiene sus inserciones en la apófisis transversa de la cuarta, de la quinta a sexta primeras vértebras dorsales, en las apófisis articulares, en las apófisis transversas de las últimas 4 o 5 vértebras cervicales, en
impresión rugosa situada entre las líneas curvas del occipital y este extensor de la cabeza. El complejo menor o longuísimo de la cabeza tiene inserciones en las apófisis transversas, en la cuarta, quinta, sexta y séptima vértebra cervical, en la apófisis mastoide, acción doblar la cabeza hacia atrás. Cervical transverso, inserción en la apófisis transversa de las primeras vértebras dorsales, en las apófisis transversas de las últimas 5 cervicales y su acción extender la columna cervical. A ver, un poquito. Músculos semiespinosos de la cabeza, cervical del cuello y torácico. Músculos semiespinosos de la cabeza. Se origina en las apófisis transversas de las vértebras del 1 a 6 y en los trayectos y procesos articulares de la C4 a la C8. Interferencia de oxyfusión que se ubica entre las líneas nucleares superior e inferior del hueso occipital. Semiespinoso cervical del cuello. Se origina en las apófisis transversas del 1 a la 3. Se inserta en las apófisis espinosas de la C4 a la C5. Semiespinoso torácico. Se origina en las apófisis transversas de la T6 a la T6. Se inserta en las apófisis transversas de la T4 a la C6. Músculo semiespinoso de la cabeza. Llamado por la rama posterior del nervio occipital de los nervios centrales por las ramas dorsales de los nervios espinales de los antesenos. Músculo semiespinoso cervical. Llamado por la rama dorsal de los nervios espinales de los antesenos. Semiespinosos torácicos. Llamado por la rama dorsal de los nervios espinales de los antesenos. Combinación de los músculos semiespinosos con la rama descendente del nervio occipital. Con la rama dorsal de los dos arterios intercostales posteriores superiores. Con la arteria cervical profunda. La arteria cervical profunda. Las arterias, todavía no las arterias todavía no nos sirven, pero sí tienen que ver el tema de las inserciones y a grosso modo el tema de las nervaciones. Y se habrán dado cuenta ustedes que casi todos están elevados por el peso en la cabeza. Contracción unilateral, flexión lateral o lateral de la cabeza, columna cervical torácica. Es creciente o flexión lateral. Otra función de la cabeza, contralateral, columna cervical torácica. Este grupo de músculos pequeñitos, que son los restos posteriores mayor de la cabeza, tienen sus inserciones abajo del vértice de la apófisis espinosa del axis y arriba en la impresión rugosa debajo de la curvatura inferior occipital. Su acción son movimientos de extensión y de inclinación lateral de la cabeza. El resto posterior menor de la cabeza tiene su inserción abajo en el tubérculo posterior de la apófisis espinosa del atlas, arriba en la impresión rugosa de la curvatura inferior del occipital, y su acción es extensor de la cabeza. El oblicuo mayor de la cabeza, que tiene su inserción en la apófisis espinosa del axis, en la apófisis transversa del atlas, su acción botar el atlas en la cabeza. El oblicuo menor de la cabeza, inserciones en la apófisis transversa del atlas, el occipital, fuera de la inserción superior del recto mayor, su acción es extensor de la cabeza. Músculos de los canales vertebrales, comprendidos entre las apófisis espinosas y las costillas. Su masa común, tienen todos, nacen de las puntas óseas próximos a la región lumbar, las apófisis espinosas de la cresta sacra, los ligamentos acrociáticos, la tuberosidad ilíaca, están insertados todos mediante una poneurosis espinal, y posteriormente la región dorsal se divide en 3 fascículos principales. Estos son el hilio costal o sacrolumbar, ¿no? La porción superficial y externa de la masa común se dirige hacia abajo y termina en el ángulo de las 12 costillas, y la apófisis transversa de las 5 últimas vértebras cervicales. El dorsal largo, la porción superficial e interna de la masa común, se inserta de la siguiente manera. Cruza 17 vértebras con sus costillas entre 3 fascículos, fascículo espinoso, el músculo espinoso o espinoso largo del dorso, el fascículo transverso, que es interno, y los fascículos costales, que son externos. Y el transverso espinoso, que se extiende hasta la segunda vértebra cervical y tiene 3 fascículos: el semiespinoso dorsal y el semiespinoso de la nuca, el mulfido del raquis y los rotadores del dorso.
Los músculos espinales son extensores de la columna vertebral. Los intertransversos, que son músculos chiquitos, como su nombre lo indica, están transversalmente, ¿no? Intertransversos del cuello, dos por cada espacio intertransverso, uno anterior y otro posterior, y limitan un espacio por el cual pasa la arteria vertebral, limitando un espacio por el cual pasa esta arteria vertebral, cruzado por las ramas anteriores de los nervios cervicales. Intertransversos del dorso, forman lengüetas tendinosas que unen entre sí dos apófisis transversas. E intertransversas de la región lumbar, intertransversas externas de una apófisis transversa a la otra, intertransversos internos del tubérculo glandular al otro. Músculos interespinosos y espinosos. Interespinosos unen las apófisis espinosas de dos vértebras inmediatas, en esos músculos chiquitos. Espinosos en la nuca de la apófisis espinosa de las dos primeras vértebras dorsales a la apófisis espinosa del axis y de la tercera vértebra cervical. En el dorso, la parte interna del dorsal largo, que son extensores de la columna vertebral. Y estos músculos que ya ustedes los han visto, ¿no? Son los músculos anteriores, ¿no? Los pectorales. Ya han hecho esta clase, ¿verdad? Sí, porque son anteriores. ¿Los músculos de tórax lo han hecho? A ver, vamos a ver. En la siguiente clase, el día jueves, a mí me toca músculos de la región posterior del tronco, que los hemos visto, todos son posteriores, y del cuello, que son esos pechitos que era lo mismo que trataba. Y el jueves toca músculos del tórax con el metocalizal, que son todos estos, ¿no? Los músculos del tórax. ¿Ya, chicos? Así va a ser la historia. Y acuérdense de lo que les he dicho, no pierdan su tiempo estudiando músculos chiquitos, porque los músculos más importantes generalmente son los más grandes, ¿no? Y sí, pues los músculos del tórax son los pectorales, ¿ya? No sé si quieren que le pase la clase o... Ya. A ver si... Bueno, si me hacen favor.